Viviendo por la palabra, consejos bíblicos que nos ayudarán a tener una vida de excelencia. Bienvenidos. Nuestro tema de hoy, no midas el milagro, mide tu fe. Mateo capítulo 15. Hay muchas personas que solo se la pasan lamentándose por lo que no tienen, es decir, se la pasan midiendo el milagro. Consideran que lo que necesitan es tan grande que tal vez no es posible conseguirlo. Dios es un Dios de lo sobrenatural. Él quiere hacernos entender que lo que para el hombre es imposible, para Él es posible. Dios quiere darnos lo mejor a partir de lo que tenemos. Con lo que tú tienes puedes lograr grandes cosas si te lo propones. Con ese poco dinero que tienes puedes empezar un negocio sin necesidad de endeudarte en un banco, si te lo propones y confías en el poder multiplicador de Jesús. Versículo 34. Jesús les dijo: ¿cuántos peces tenéis? Y ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos. Lo que necesitamos para ver un milagro. Primero, llamar lo que no es como si fuera. Creer que ya está hecho. Versículo 35. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Si tengo fe de que voy a recibir algo, debo prepararme. Antes de tener los peces suficientes, Jesús los mandó a recostarse para comer. En una ocasión y en un pueblo desconocido, estaba un grupo de personas clamando por lluvia. Se habían puesto de acuerdo y todos los días, a una hora determinada, se reunían en la iglesia para orar por lluvia. Al comienzo el número de personas era considerable, pero a medida que pasaban los días iban disminuyendo. Hasta un día dejaron de asistir. Un día el pastor se encontró con alguno de ellos y les preguntó: ¿por qué dejaron de asistir? Ellos dijeron que se cansaron de no tener respuesta. El pastor les dijo que les había faltado fe. Ellos argumentaron que tenían mucha fe. Él les dijo: si hubieran tenido fe de que con su oración iba a llover, hubieran llevado sombrilla, pero ninguno iba preparado para la lluvia. Segundo, dio gracias, versículo 36, y tomando los 7 panes y los peces dio gracias. Debemos ser agradecidos por todo. Si eres agradecido en lo poco que tienes, un día Dios te dará lo que no tienes. Ser agradecido es disfrutar de lo que se tiene. Tercero, haz que otros participen de lo que pides. Versículo 36. Los partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Acostumbra a hacer un altar familiar, es decir, trata de orar en familia. De acuerdo a tu fe es el milagro. Mateo 8, versículo 13. Entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. No midas el tamaño de tu necesidad, mide el tamaño de tu fe. El tamaño de tu fe debe superar el tamaño de tu problema. Rodéate de personas de fe. Hay una gran diferencia en los 2 milagros de la multiplicación. En el primer milagro eran más de 5,000 personas y tenían menos cosas con las que contaban. Tan solo eran 5 panes y 2 peces. Mateo capítulo 14 versículo 17. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. En esta ocasión, en el segundo milagro, eran menos gente, tan solo eran 4,000 personas y tenían más panes y más peces. Versículo 34. Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos. En el primer milagro eran más los que comieron, menos lo que se invirtió y sobró más. Mateo capítulo 14 versículo 20. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos 12 cestas llenas. En el segundo milagro comieron menos personas, se invirtió más y sobró menos. Mateo capítulo 15 versículo 37. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos 7 canastas llenas. La fe de los discípulos fue menor que la anterior. Ellos ya habían visto el primer milagro, tenían que estar seguros de la multiplicación, pero dudaron como si nunca lo hubieran experimentado. Versículo 33. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? De acuerdo al tamaño de la fe es el milagro. Recuerda, no midas el milagro, mide tu fe. Viviendo por la palabra, consejos bíblicos que nos ayudarán a tener una vida de excelencia. Hasta nuestra próxima emisión. Se despide de ustedes el pastor José Luis de Hoy de la Iglesia Soldados de Jesucristo. Dios los bendiga.